Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Si eres un fanático de las noticias del espectáculo, de las historias que nos dejan sin aliento y de seguir de cerca la vida de tus celebridades favoritas, has llegado al lugar correcto. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y que seguramente te dejará con la boca abierta. Prepárate porque lo que vamos a contarte sobre Hande Kerem es verdaderamente impactante y ha sorprendido a muchísimos seguidores. Antes de sumergirnos en esta historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre estamos al día con lo último del mundo de las celebridades. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El título de hoy, 11 de octubre de 2025, la impactante noticia de Hande Kerem sorprende a todos, lo dice todo. Han pasado varios meses desde este día y la noticia aún resuena en los titulares y en las conversaciones de los fans. Para aquellos que quizás no estén tan al tanto, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más queridos y reconocidos a nivel internacional. Sus carreras despegaron gracias a la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. La química entre ellos en pantalla era tan palpable, tan real, que traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. Lo que comenzó como una relación profesional, pronto se convirtió en una de las parejas más admiradas y seguidas en las redes sociales y en la prensa del corazón. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, no solo en Turquía sino a nivel global, catapultando a Hande Kerem al estrellato internacional y creando una base de seguidores devotos que seguían cada uno de sus pasos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Durante un tiempo, Hande y Kerem mantuvieron su relación en un segundo plano, alimentando la expectación y el misterio. Era parte de su encanto, esa forma de dosificar las revelaciones que mantenía a los fans en vilo. Sin embargo, la evidencia de su romance se hizo innegable. Las miradas cómplices en las entrevistas, los me gusta sospechosos, las coincidencias de ubicación en sus publicaciones de Instagram, todo apuntaba a que lo que vivían en Sen Kalkam no se quedaba solo en las escenas. Pronto se convirtieron en una de las parejas más comentadas, y la prensa del corazón turca e internacional se volcó sobre ellos. Sus viajes juntos, documentados a través de fotos de fans y algunas apariciones públicas sonrientes, las tiernas publicaciones en sus redes sociales donde se dedicaban palabras de amor y admiración, todo indicaba un idilio perfecto, una historia de amor sacada de un cuento de hadas. Eran la pareja de ensueño para muchos, el ejemplo viviente de que el amor verdadero puede nacer en el set de filmación y florecer en la vida real, fortalecido por el éxito compartido y la admiración mutua. Sus seguidores los veían como el epítome del romance moderno. Pero como en toda historia, la vida da giros inesperados, y el 11 de octubre de 2025 fue un día que marcó un antes y un después para los seguidores de esta querida pareja, un día que rompió la ilusión de muchos. La noticia, que para muchos fue un verdadero shock, se dio a conocer de manera oficial en esa fecha. Fue algo que nadie esperaba, algo que rompió con la imagen idílica que todos teníamos de ellos, esa proyección de una pareja indestructible. Si bien las especulaciones sobre los altibajos en cualquier relación son constantes en el mundo del espectáculo, y en el mundo del entretenimiento es normal que haya rumores, esto fue mucho más allá de simples habladurías. La noticia era que Hande Erçel y Kerem Bürsin habían decidido tomar caminos separados. Sí, así como lo oyen. La pareja que había cautivado a tantos con su amor, que era un símbolo de esperanza y romance para millones, que se había convertido en un referente de las relaciones exitosas en la industria, anunciaba su ruptura. El impacto fue inmediato y devastador para una gran parte de su fandom. Es importante recordar, y este es un punto crucial para entender la magnitud del evento, que aunque Hande y Kerem eran figuras públicas adoradas por millones, también son personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Entendemos perfectamente que las relaciones, incluso las más perfectas en apariencia, pueden enfrentar desafíos, altibajos y, en última instancia, la necesidad de tomar rumbos diferentes. Las razones exactas de su separación nunca se hicieron públicas en detalle, y creo que en retrospectiva, eso fue lo más sensato y maduro. Cuando una pareja decide separarse, a menudo hay matices, complejidades y situaciones personales que solo ellos conocen y que pertenecen a su esfera privada. Intentar desentrañar esos detalles públicamente solo serviría para generar especulación dañina y exponerlos innecesariamente. Sin embargo, la forma en que se comunicó esta noticia,
y las repercusiones masivas que tuvo, fueron realmente notables y dignas de análisis. La noticia se filtró inicialmente, como suele suceder en estos casos de alta expectación, a través de fuentes cercanas a la pareja o de portales de noticias de espectáculos en Turquía, conocidos por su agudeza en la cobertura de celebridades. Estas filtraciones, como pequeñas ondas en un estanque, comenzaron a generar revuelo antes de la confirmación oficial. Poco después, para poner fin a la creciente especulación y para comunicar la noticia de forma directa, ambos actores emitieron comunicados oficiales. Estos comunicados, a través de sus representantes o de sus propias y cuidadosamente seleccionadas publicaciones en redes sociales, confirmaron la triste noticia. Las palabras utilizadas en estos comunicados eran mesuradas, respetuosas y reflejaban un profundo cariño mutuo y la voluntad de seguir adelante por caminos diferentes. Hablaban de respeto, de recuerdos compartidos y de la necesidad de crecimiento individual. Sin embargo, la emoción de los fans fue inmediata y abrumadora, desbordando la contención de los comunicados. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de desconcierto, pero también de un inmenso apoyo a ambos. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem, que usualmente celebraban su amor, se transformaron en trending topics mundiales en cuestión de minutos, pero esta vez para lamentar su separación. Lo impactante de esta noticia no fue solo la ruptura en sí, un evento que, aunque doloroso, puede ocurrir en cualquier relación, sino la forma en que resonó con una audiencia tan vasta y apasionada. Hande y Kerem habían logrado construir una conexión muy fuerte con su público, una conexión que trascendía la pantalla. La serie Senkalkam no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, y ellos, como protagonistas, eran el corazón palpitante de esa historia, los pilares sobre los que se sostenía la fantasía. Sus seguidores no solo admiraban su talento actoral, su carisma y su belleza, sino que también se habían encariñado profundamente con su relación en la vida real. Verlos juntos, apoyándose mutuamente y compartiendo su amor, parecía algo predestinado, algo que duraría para siempre, un faro de romanticismo en un mundo a menudo cínico. Por eso, la noticia de su separación fue sentida por muchos no como la ruptura de una pareja famosa, sino como una pérdida personal, como el fin de una ilusión compartida. Podemos imaginar, aunque solo sea en parte, la inmensa presión que debieron sentir Hande y Kerem, estar constantemente bajo el escrutinio público. Cada gesto, cada aparición, cada ausencia era analizada, interpretada y comentada por miles, si no millones, de personas. Esta constante exposición puede ser agotadora y erosionar incluso las relaciones más sólidas. Tal vez esa presión mediática, sumada a las inevitables diferencias que surgen en cualquier relación a largo plazo, a las dinámicas de la vida profesional en constante movimiento y a las propias evoluciones personales, terminó pesando demasiado en su unión. Lo que sí es claro y admirable es que, a pesar de la tristeza inherente a una separación, ambos actores han demostrado una gran madurez y profesionalismo. Han continuado con sus carreras, aceptando nuevos proyectos con valentía, y mostrando su dedicación inquebrantable al arte de la actuación. Hande, por su parte, siempre ha sido reconocida no solo por su indiscutible belleza, sino también por su carisma natural y su creciente talento actoral. Después del fenómeno de Senkalkam, ha continuado participando en producciones de gran éxito, tanto en televisión como en películas, consolidándose firmemente como una de las actrices más influyentes y cotizadas de su generación en Turquía y más allá. Su estilo impecable, su elegancia innata y su compromiso con cada proyecto la mantienen constantemente en la cima, demostrando una resiliencia y una capacidad de reinvención admirables. Kerem, con su talento versátil y su personalidad arrolladora, también ha seguido cosechando éxitos. Es un actor que ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes y géneros, y que ha cautivado al público con su intensidad y autenticidad en cada uno de sus trabajos. Su presencia en pantalla sigue siendo magnética. Lo que hace esta noticia aún más intrigante y objeto de debate, es la ausencia total de dramas o escándalos públicos. No hubo acusaciones públicas, no hubo pleitos mediáticos, no hubo declaraciones hirientes o dimes y diretes que alimentaran las portadas. Solo una separación amigable y respetuosa, comunicada con dignidad. Esto, aunque saludable y demostrativo de su madurez, también deja a la imaginación de los fans volar libremente. Hubo terceros en discordia que la prensa no detectó. Simplemente se da ¿on cuenta de que sus caminos vitales se separaban de forma irreconciliable? Las teorías y especulaciones abundaron, como es natural en un tema que genera tanto interés,
pero la verdad es que la discreción de Hande y Kerem en este asunto ha sido notable y ejemplar, manteniendo su privacidad y evitando alimentar la voracidad de algunos medios. Analizando el impacto de esta noticia, podemos decir que demostró la profunda y a menudo inquebrantable conexión que los actores turcos pueden llegar a tener con su audiencia, especialmente cuando esta conexión se gesta y se fortalece a través de proyectos de gran éxito y con personajes entrañables. Senkalkam no fue solo una serie para sus seguidores, fue un fenómeno cultural, un punto de encuentro que creó una comunidad de fans muy apasionada y unida. La separación de Hande y Kerem fue, para muchos de ellos, el fin de una era, el fin de una fantasía romántica que habían estado viviendo y celebrando a través de ellos. Fue como si una parte de la magia de la serie se hubiera apagado en la vida real, dejando un vacío de ensueño. Es importante también hablar de cómo los fans reaccionaron a esta noticia. Si bien muchos expresaron su tristeza profunda y su decepción ante la ruptura, también hubo un gran número de seguidores que enviaron mensajes de apoyo, comprensión y respeto. Muchos entendieron que el amor es complicado, que las relaciones humanas son complejas y que a veces, la decisión más difícil y dolorosa es la que resulta ser la más acertada para el bienestar individual. Esta madurez por parte de la audiencia es algo muy valioso y que demuestra el profundo respeto que le tienen a Hande y Kerem como personas, más allá de su relación de pareja o de su estatus de celebridades. Valoraron su privacidad y su bienestar por encima de sus propios deseos románticos. Este evento también nos recuerda, de manera contundente, que por muy glamoroso y perfecto que pueda parecer el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas y desafiantes para todos, sin importar la fama, la fortuna o el éxito profesional. La presión constante de las redes sociales, las agendas apretadas y las exigencias de las carreras de alta competición, sumadas a las incompatibilidades inherentes a la vida, pueden jugar un papel crucial en la dinámica de una pareja. Lo que sí podemos rescatar de todo esto como un punto de enseñanza y admiración, es la profesionalidad y la dignidad con la que ambos manejaron la situación. No permitieron que su vida personal, por dolorosa que fuera la separación, afectara su trabajo o su imagen pública de manera negativa. Continuaron dedicándose a sus carreras con la misma pasión y talento, y eso es, sin duda, digno de admiración y un ejemplo a seguir. El 11 de octubre de 2025 quedará marcado en la historia del entretenimiento turco, y seguramente en la memoria de muchos fans a nivel internacional, como el día en que una de las parejas más queridas y admiradas anunció su separación. Fue un recordatorio agridulce de que en el amor y en la vida, nada es permanente, pero también de que las historias pueden tener finales diferentes a los que imaginamos, y que esos finales, aunque duros, pueden ser el comienzo de nuevos capítulos. Lo que sí es seguro y consolador es que tanto Hande Erçel como Kerem Bürsin seguirán brillando en sus respectivas carreras, ofreciendo al público actuaciones memorables y emocionantes, y sus fans, a pesar de la tristeza de aquel día, continuarán apoyándolos incondicionalmente en cada uno de sus proyectos. En resumen, la noticia del 11 de octubre de 2025 sobre la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin sorprendió a todos por la intensidad de su relación, el gran cariño que les profesaba su público y la percepción de un amor casi perfecto. Fue un acontecimiento que generó un revuelo mediático sin precedentes y un torbellino de emociones en redes sociales, pero que ambos actores manejaron con una admirable discreción y profesionalismo. A pesar de la tristeza evidente de sus seguidores, la pareja demostró que a veces, los caminos deben separarse para el crecimiento personal, y que la vida, con sus altibajos, continúa para todos. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan encontrado esta información intrigante, conmovedora y que les haya gustado conocer un poco más sobre esta noticia que sacudió el mundo del entretenimiento turco y que dejó una huella en el corazón de tantos fans. Como siempre, agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí y que dediquen su valioso tiempo a nuestro canal. Su apoyo, sus comentarios y su entusiasmo significan muchísimo para nosotros y nos motivan a seguir creando contenido de calidad. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Les sorprendió en su momento? ¿Cómo reaccionaron al enterarse? ¿Creen que es posible mantener una relación saludable y sólida en medio de la fama, el escrutinio público constante y las exigencias de una carrera en el mundo del espectáculo? ¿O consideran que la presión mediática es un obstáculo insalvable para el amor verdadero? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y responder a sus mensajes.
Y si les gustó este vídeo, si lo encontraron interesante o emotivo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem o de la serie Senkalcam, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y contenido interesante del fascinante mundo de las celebridades. Hasta la próxima.